particular, mi espacio de búsqueda tiene 10 elementos. Y lo interesante es que estos elementos se los puede identificar de manera única por la ubicación en la que está. Entonces, para no olvidarnos de ninguno, ¿qué es lo que se va a hacer para poder responder de manera correcta si el 4 se encuentra o pertenece a la colección? Es buscar celda por celda. Entonces, lo más natural sería empezar por la primera celda y hacer la pregunta. Si el elemento de esa celda es el 4. Si es que es así, entonces, bueno, vemos qué pasa, pero si no, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que continuar con la siguiente celda, la siguiente, y así sucesivamente hasta que suceda esto, que es una posibilidad, ¿cierto? Que sería encontrar el dato en alguna de las celdas del espacio de búsqueda. Pero para que nosotros podamos haber llegado hasta acá, fíjense, no sabíamos exactamente en dónde estaba el 4. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que ir buscando los elementos en el espacio de búsqueda, ¿ya? Hasta que lo encontremos. Una opción es que lo encontremos. En este caso, ¿cuántas comparaciones se han hecho para poder decidir que el 4 pertenece a la colección? 8 comparaciones. ¿Qué es lo peor que me puede suceder, jóvenes, en la búsqueda de este estilo? Que esté vacío. Eso sería lo mejor, porque no tengo que buscar, ¿correcto? ¿Qué sería lo peor? Sí, que no haya el 4 o que esté al final, ¿correcto? Eso es lo peor que me puede suceder, que el 4 justo esté en esta celda y ahí sí vamos a tener que buscar todo el espacio de datos que tenemos. Y la otra es que no haya, que por ejemplo estemos buscando el 7 en la colección y para tener una respuesta correcta yo tengo que asegurarme que en todo el espacio de búsqueda ese 7 no existe. Por lo tanto, para tener una certeza de mi solución, yo tengo que hacer un barrido total. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, acá nos estamos dando cuenta, fíjense con estas cosas que son tan obvias, es tan criterio común, que lo difícil de hacer una búsqueda en una colección de datos, ¿de qué va a depender? Va a depender de la cantidad de datos en los cuales yo tengo que ir a buscar, ¿ya? Entonces, si el espacio de búsqueda crece, lo peor que me puede pasar es recorrer todo el espacio de búsqueda. Ahorita hemos hecho un ejemplo con un espacio bastante reducido de 10 elementos, pero ¿qué pasa si mi espacio de búsqueda fueran 80,000 elementos? Entonces, ¿qué es lo peor que yo puedo hacer? Lo peor que puedo hacer es 80,000 comparaciones. Y para asegurarme que realmente mi proceso de búsqueda es correcto. ¿De acuerdo? En este caso particular, fíjense, yo ya encontré el 4 en la colección. Pero una vez que yo encuentre el 4, va a depender exactamente de qué es lo que se quiere hacer con la búsqueda o si solamente querías buscar y ya está. Y en este caso, si nosotros encontráramos, ahí pararía, ¿cierto? Pararía mi proceso de búsqueda. Lo mejor que me puede pasar, como decía uno de sus compañeros, sería que la colección o el espacio de búsqueda esté vacío. Entonces, si yo voy a ir a buscar una cosa en un espacio vacío, automáticamente la respuesta, ¿qué sería? ¿Hay o no hay? No hay, ¿correcto? Entonces, no sabemos cuánto me va a tomar encontrar de manera correcta o responder de manera correcta este problema de buscar un elemento en un espacio de búsqueda. Ya no sabemos si tenemos que recorrer toda la colección o si tenemos que recorrer solamente parte de la colección o no se sabe. Bien, y en este caso, debido, repito, a que no tenemos ninguna condición adicional respecto a los datos en los cuales vamos a buscar, no me queda otra que hacer una búsqueda secuencial, ¿de acuerdo? Para asegurar
la correctitud de mi solución. Muy bien, una vez que nosotros analizamos esto, ya hemos hablado un poquito de esto y decimos, ¿no? A más grande es el espacio de búsqueda o la colección donde yo voy a ir a buscar, pues la búsqueda es más difícil, ¿ya? Entonces, en este caso particular, decimos, si 10 elementos es difícil buscar, ¿qué será un poquito menos complicado? Si 10 es difícil, ¿qué será un poquito menos complicado? 9, ¿correcto? 10 muy difícil, decimos. Entonces, 9 parece ser una opción un poco más posible, ¿ya? De buscar. Bien, a ver, ¿cómo harían ustedes recursivamente esta búsqueda secuencial? ¿Qué plantearía? ¿Cómo sería? A ver, yo quiero buscar, dice, un elemento en un espacio de búsqueda de 10 elementos. 10 es difícil, ¿correcto? ¿Cómo sería el resultado de buscar ese elemento en ese espacio de 10? Ya, si el elemento de la posición I es, si I es mayor que N, entonces, ¿qué hacemos? Está bien, estoy leyendo. No hay, correcto. Si hemos sobrepasado, ¿no es cierto?, todo el espacio de búsqueda, entonces el elemento no existe. Correcto. Eso está muy bien. ¿Ya? Eso me daría falso, ¿cierto? A ver, ¿qué otra cosa más? Ese sería el caso, entre comillas, falso, fácil, ¿cierto? Porque si nosotros llegamos a cubrir todo el espacio de búsqueda, quiere decir que ya no me queda lugar donde buscar. Por lo tanto, esa sería la versión fácil del problema. ¿Sí? Por favor, para sus compañeros, si entran en caos y les dicen que no pueden entrar, esa es la nueva dirección de la reunión, por favor. Gracias. Bien. Entonces, ese es un buen dato. O también podríamos ir al revés, ¿correcto? Podríamos decir, si nosotros buscamos de izquierda a derecha, correcto lo que dice Gabriel. Cuando alguna vez mi I llegue ya a ser mayor que mi espacio de búsqueda, en ese caso estaríamos ya terminando la búsqueda, ¿correcto? Y mi resultado sería falso categóricamente. Muy bien. A ver, vamos a tratar de hacer este problema. Fíjense, si nosotros queremos buscar un elemento, dado que tenemos un espacio de búsqueda de n elementos, entonces podríamos hablar algo así. Fíjense, podríamos decir que nosotros vamos a inspeccionar el enésimo elemento, ya que sería el 10º elemento. Y si nosotros inspeccionamos y separamos por un momento a este 10º elemento, ¿qué me quedaría? Me quedaría una secuencia de un elemento menos, que en este caso vendría a ser una secuencia de 9 elementos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este vendría a ser mi secuencia de 9 elementos. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Fíjense, este elemento que hemos separado en un momento, yo tendría que preguntar, este elemento, que en este caso es 3, ¿es el elemento que estoy buscando? Si la respuesta es sí, entonces automáticamente, si es que yo quiero hacer una búsqueda simple, entonces mi respuesta debería ser sí, existe el elemento en la colección. Pero si mi respuesta es no, fíjense, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que ir a buscar el elemento en la restante colección, que en este caso estamos analizando de derecha a izquierda, la restante colección serían los elementos del 1 al 9. ¿Ya? Eso es equivalente, fíjense,
Si es que el elemento no está acá, entonces, ¿qué tendríamos que ir a hacer? Tendríamos que ir a buscar el elemento en una instancia reducida del problema, que en este caso particular se había detectado que está dada por la cantidad de elementos de la colección. Ya la cantidad de elementos de la colección define cuán complicado es buscar. Por lo tanto, una instancia menor de 10 elementos, que vendría a ser 9, lo que ustedes me proponían hace un momento. Bien, fíjense, acabo de explicar el problema en términos del mismo problema. Buscar un elemento en una colección de n elementos se va a reducir, en el caso de que todavía no lo haya encontrado, a seguir buscando el elemento en una instancia menor del problema, ¿ya? Y encima, si nosotros tomamos esto por hipótesis inductiva o agarramos esto como una premisa correcta, y ya se sabe buscar X en esa instancia menor, entonces nuestro problema ya está resuelto, ¿cierto? No tendríamos que hacer más nada. Formalizaremos. Decimos, nuevamente, yo quiero buscar, dice, en n elementos a X. Voy a preguntar si el enésimo elemento es X. Si me dice que sí, bueno, ya no hay que buscar, acabamos de encontrarlo. Pero si me dice que no, ¿dónde tengo que ir a buscar? Tengo que ir a buscar en la porción que me falta, que resulta ser la colección original menos un elemento. ¿Ya? Básicamente es eso. Y esa instancia menor, ¿cómo se puede formalizar? Se formaliza como el resultado de ir a buscar el elemento X en una secuencia de menor tamaño. En este caso, vendría a tener un elemento menos. Suponemos que este problema, fíjense, ya está resuelto de manera correcta. Por lo tanto, es completamente válido enunciar el problema así. Quiero ir a buscar a X en una colección de n elementos. Eso va a ser equivalente a buscar este X en la colección de n-1 elementos cuando resulta que este X no es al elemento que vive en la enésima posición de la colección. Ya, si todavía no lo hemos encontrado. ¿Y a qué va a ser equivalente? Caso contrario, si suponemos que X ha sido encontrado en la enésima posición de la colección, entonces mi resultado, ¿qué va a ser? True. Acabo de encontrar el elemento. ¿Cuándo hacemos esto? Cuando n es mayor que 0. Eso quiere decir que cuando todavía tenemos espacio de búsqueda. ¿De acuerdo? Cuando la solución sería sumamente sencilla, cuando yo mi espacio de búsqueda lo tengo vacío o no hay elementos en los cuales buscar, entonces cualquier búsqueda de cualquier elemento X en un espacio de búsqueda vacío, categóricamente que me va a responder que no hay. ¿Qué estamos haciendo acá? Fíjense, nuestro razonamiento sobre qué variable ha descansado sobre el tamaño de la colección, que vendría a ser n. Por lo tanto, acá tenemos que hablar muchísimo de n y decir, bueno, n representa a la cantidad de elementos que vamos a inspeccionar, ¿cierto? Al espacio de búsqueda, que en este caso está dado por la colección. Y por norma, ese espacio de búsqueda, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser un número entero positivo, incluido el 0. ¿Por qué lo incluyo al 0? Para poder trabajar con lo que es mi caso básico. ¿De acuerdo? Acabamos de escribir proceso recursivo de la técnica de búsqueda secuencial, famosa búsqueda secuencial de un dato en una colección que no tiene ninguna otra restricción que solamente tener la colección de datos y tener acceso a ellos. ¿De acuerdo? Eso básicamente es. Bien, tenemos otra técnica de búsqueda que ustedes, al ser profesionales en el área de ciencia de la computación, tienen la obligación cultural de conocerla, que se llama la famosa búsqueda binaria. Esa búsqueda binaria, a diferencia de la búsqueda secuencial,
requiere que la colección en la cual vamos a ir a buscar o el espacio de búsqueda esté ordenado de algún modo, ya sea ascendente o descendentemente. Por naturaleza, digamos, el orden preestablecido vendría a ser un orden ascendente. ¿De acuerdo? El orden ascendente, entonces, lo vamos a tener en los elementos, fíjense, que están en la parte azul. Esto de las búsquedas no está en el libro, solamente están los órdenes. Ya, la búsqueda es algo que yo les estoy dando, que es también un proceso bastante común cuando se trabaja en bus o en colecciones de datos. ¿Ya? Esta búsqueda binaria es famosísima, ¿de acuerdo? Es cultura general de todo profesional en el área de ciencias de la computación. Como les iba comentando, ¿qué hace la diferencia de aplicar una búsqueda binaria a aplicar una búsqueda secuencial? Ambas buenas, ¿cierto? Ambas útiles en distintos contextos. La búsqueda binaria se utiliza cuando la colección en la cual yo voy a buscar presenta un orden. Implícitamente el orden que se presenta es ascendente. Ya en este caso, si ustedes observan, la colección de datos que tengo acá pintada de azul está ordenado ascendentemente. Ya, además de, obviamente, sus posiciones estar ubicados en una relación de orden, los datos de la colección están ordenados ascendentemente. En este caso, fíjense, queremos buscar nuevamente el 4, ¿ya? Y hacemos la misma pregunta que nos hacíamos cuando teníamos el análisis de la búsqueda secuencial. ¿Cuándo el problema se complica? El problema se complica a medida que el espacio de búsqueda crece. A más elementos donde buscar, obviamente más difícil encontrar. Lo mismo sucede en la búsqueda binaria, ¿ya? Entonces, ¿cómo se analiza, fíjense, este problema de buscar en una colección que tiene esta restricción poderosísima? Fíjense, el tener una colección ordenada de datos y en esa colección buscar es muy poderosa. O sea, te da una versatilidad muy, muy importante a la hora de realizar la búsqueda, y ya no sería secuencial. Un ejemplo de utilizar búsqueda binaria, ¿ustedes utilizan búsqueda binaria? Sí, depende de cómo saben usar. Por ejemplo, si utilizas un diccionario, esos físicos que hay, la forma de buscar, si es que eres bueno usando el diccionario, es búsqueda binaria. O si tienes esas guías de teléfono que todavía te siguen dando en impreso, si tú quieres buscar el teléfono de alguna persona, ¿qué tipo de búsqueda utilizas? Utilizas búsqueda más o menos binaria, ¿ya? Y vamos a explicar en qué consiste la búsqueda binaria. A ver, el problema es complicado cuando tenemos hartos elementos donde buscar. Entonces, vamos a decir que el problema se complica cuando el rango de búsqueda, fíjense, de los elementos, involucra todos los elementos. Cuando tengamos todos los elementos, entonces vamos a decir que mi rango de búsqueda inicia en el primer elemento y mi rango de búsqueda termina en el último elemento. A estos dos datos le vamos a llamar, que me permiten establecer el rango y el tamaño del espacio de búsqueda, le vamos a llamar inicio al primero y final al segundo. Entonces vamos a razonar la búsqueda binaria considerando el umbral en el cual yo tengo que buscar. Entonces, el problema original que sería, tengo que buscar el 4 en el umbral entre el 1 inclusive y el 10 inclusive. Ese es difícil. ¿Cuántos elementos o cuántos datos tiene mi espacio de búsqueda? 10.
¿Qué vamos a aprovechar en esta ocasión? Fíjense que los elementos en la estructura o en la colección tienen una relación de orden. Entonces, a mí ya no me conviene empezar a mirar así uno por uno. Básicamente, ¿qué es lo que se hace? Se ingresa de manera directa, fíjense, al elemento que está a la mitad del rango de búsqueda. Si mi rango de búsqueda empieza acá y termina acá, entonces el elemento que está a la mitad del rango de búsqueda sería el de la posición 5. Preguntamos, ¿será que ese elemento que vive en esta posición que le vamos a denominar mitad ahorita es 4? Le pregunto, fíjense, ¿dónde está apuntando mitad? A 5. ¿Y cuál es el elemento que vive en la mitad? 6. 6 es 4, no me dice. Entonces, ¿dónde buscamos? ¿Dónde sería inteligentemente interesante buscar? Ya puede ser en la posición 4, correcto, puede ser una posibilidad. Y la otra posibilidad es en el rango. ¿Ya? Perfecto, depende. En este caso, ¿dónde buscamos? Estamos queriendo buscar el 4. ¿Dónde buscaría? En el ejemplo particular. A ver, ¿qué les dice su criterio común? Esto es criterio común, ¿correcto? Sara me dice depende. Ok, dice una posición menos. Nosotros sabemos, dice, que el elemento que vive en la posición 5 es 6. Entonces podríamos ir a buscar una posición menos, lo cual es una interesante solución. Pero la otra que probablemente es mucho más interesante es modificar el rango. Y como sus compañeros dicen, probablemente sería interesante ir a buscar al 4 en este rango. ¿Correcto? Sin contar este 6. Entonces, ¿dónde iríamos a buscar? Fíjense. En el rango que empieza en el inicio y que termine en la mitad. Sin tocar la mitad, porque este elemento de la mitad ya lo vimos. ¿No es cierto? Entonces, ¿de dónde a dónde correríamos a buscar? Iríamos a buscar en esta porción de la colección. Fíjense, en esta porción. Porque es imposible que en este lado de la colección el elemento esté, dado que nosotros hemos dicho que están ordenados, ¿cierto? En forma ascendente. Y además, dado que nosotros sabemos que el número 6 es un número mayor a 4, ¿no es cierto? Por lo tanto, todos los números que están a la derecha del 6 van a ser mayores que 6 o iguales, y obviamente por ahí no está el 4. Ya, entonces en este caso, fíjense, vamos a disminuir nuestro umbral o nuestro rango de búsqueda. Y en este caso, ¿quién va a ser mi rango de búsqueda? De inicio hasta la mitad sin tocarla. ¿De acuerdo? Y hacemos lo mismo, fíjense. Entonces, toda esta zona que viene a ser desde la 5 hasta la 10, ya ni la miramos. Todo ese espacio de búsqueda para mí ya ha quedado desechado como posibilidad de encontrar el 4. Entonces, ¿cuál es mi espacio de búsqueda en el cual yo estoy observando ahorita o tengo que ir a buscar? Si es que hay un 4 en este espacio. Y se hace lo mismo, fíjense. En ese espacio vamos a buscar al elemento de la mitad. Y en este caso el elemento de la mitad le corresponde a esta posición. ¿Ya? Y preguntamos, ¿ese elemento de la mitad es el 4? Y nuevamente me dice no. Entonces, ¿dónde buscaría? ¿A la izquierda o a la derecha del 2? A la derecha, dice. ¿Hasta dónde a la derecha? ¿Cuánta parte de la derecha? Del 3 al 10 no es mucho. ¿Desde dónde? Del 3 al 4. ¿Correcto?
Entonces, fíjense, nuestro rango se viene aquí. Dice 4 es mayor que 2. Entonces, ¿dónde vamos a ir a buscar? Desde la mitad sin tocarla. Fíjense, mi mitad es 2 hasta el final. Y en este caso, mi final, ¿cuánto era? 4. ¿Ya? Entonces, en este caso, mi rango de búsqueda, fíjense, es este. ¿Ya? Y hacemos lo mismo. Entonces, en este momento, fíjense cuánto ya se ha desechado para realizar la búsqueda. Toda esta parte derecha del 6, toda esta parte izquierda al 2, y con lo único que me estoy quedando es con estos dos. Y hacemos lo mismo, encontramos la mitad, preguntamos, ¿el elemento de la mitad es 4? No me dice. Entonces preguntamos, ¿cómo es 4 respecto al 3? Es mayor. Entonces, ¿dónde tenemos que ir a buscar? A la mitad, desde la mitad más 1, es decir, ya no tocamos nuevamente la mitad porque ya habíamos buscado ahí. Entonces, ¿dónde me voy? Del 4 al 4. Fíjense mi rango cómo se ha reducido a 1. Estoy desechando todo esto en la búsqueda y aquí empiezo a buscar. Y hacemos lo mismo, ¿no es cierto? Encontramos el elemento de la mitad, que viene a ser el elemento de la posición 4. Preguntamos, fíjense en este caso, mi inicio, mi final y el elemento de la mitad están en la misma posición. Y todavía hay elemento que buscar. Entonces pregunto, ¿el elemento de la posición 4 es el que estoy buscando? Como me dice que no, entonces preguntamos, ¿cómo es 4 respecto al elemento menor? Me dice. Entonces, ¿dónde tendría que ir a buscar? Tendría que ir a buscar desde el inicio hasta el elemento, desde el inicio que es 4, hasta el elemento menor a 4 que sería 3. Entonces, en ese caso, fíjense, mis índices inicio final se estarían cruzando. Ya no hay espacio de búsqueda donde buscar, ¿correcto? Y en este caso, categóricamente, fíjense, mi inicio empieza aquí y mi final estaría aquí. Se han cruzado mis índices y eso no es posible, ¿correcto? Porque acá tenemos una condición de que el lugar del inicio y el lugar del final tienen que cumplir una condición. ¿Qué condición tiene que cumplir? Que mi inicio es menor a final, en el peor de los casos igual a final. Pero si mi inicio resulta que es mayor que el final, eso quiere decir que yo ya no tengo rango donde buscar. Por lo tanto, aquí mi resultado categóricamente que es falso, no hay el 4. ¿Ya? ¿Cuántas comparaciones he hecho? Fíjense, 1, 2, 3, 4 comparaciones he hecho para identificar que el 4 categóricamente no está en la colección. Entonces, una vez que nosotros ya no tenemos espacio de búsqueda, al igual que en la búsqueda secuencial que respondemos, no hay. Y este resultado se va pasando, ¿no es cierto?, a todas las llamadas y al terminar, ¿qué decimos? Que el elemento no se encuentra en la colección. ¿Ya? Importante técnica de búsqueda que tiene restricciones sobre la colección en la que se busca, ¿no? ¿Cuál es la restricción? Que esté ordenado. Vamos a sistematizar entonces y vamos a generalizar el proceso. Nosotros decimos que mi problema es ir a buscar un elemento en el rango dado por inicio hasta final, ¿cierto? Eso queremos hacer. Entonces, ¿qué es lo que primero que hacemos? Identificamos este elemento de la mitad y luego agarramos el dato que vive en esa posición de la mitad y preguntamos. ¿Ya? En el caso de que esta pregunta me diga que no, entonces yo tengo que ir a buscar mi dato en una de las dos porciones de la colección. ¿Y de qué va a depender a cuál de las porciones me muevo? Va a depender de cómo es X respecto al elemento que vive en la mitad de la colección. Si X es menor al elemento que vive en la mitad de la colección, entonces vamos a ir a buscar en este rango, ¿no es cierto? Que empieza, inicio no cambia, ¿qué es lo que va a cambiar? El final. Pero fíjense, siempre el final es la mitad sin tocarlo, que sería equivalente a decir mitad menos 1, ¿ya? Pero si es que me dice que X respecto al elemento de la mitad es mayor, entonces, ¿dónde vamos a ir a buscar? Vamos a ir a buscar
Desde este nuevo inicio, fíjense, mi nuevo inicio, ¿quién va a ser? El elemento de la mitad más 1. No toca la mitad, ¿ya? Pero es hacia la derecha. Y hasta final, ¿correcto? ¿Esto cuándo haríamos? Cuando resulta que el inicio es menor o igual que el final, ¿ya? Eso habíamos detectado en las anteriores diapositivas. Eso significa que mi problema está difícil. Ya si tengo espacio de búsqueda, tengo que seguir buscando. Eso es difícil. Entonces, ¿cuándo tengo espacio de búsqueda? Cuando mi inicio es menor o igual a final. Ok, ¿cuándo mi espacio de búsqueda ya no hay? Cuando mi inicio es mayor que final. ¿De acuerdo? Eso significaría que ya no hay datos donde buscar. Entonces, en ese caso, mi resultado categóricamente es no hay el elemento de manera correcta y sin opciones a que haya un error. ¿De acuerdo? Por las condiciones que tenemos y terminamos. Cuando este algoritmo o este procedimiento me va a responder que encontró el elemento, cuando en alguna oportunidad, si es que se da, la pregunta de comparar, ¿será que el elemento que vive en la colección, en la posición mitad, es X? Si me dice que sí, entonces acabo de encontrar al elemento en la colección y deberíamos terminar. Sí, este vendría a ser un caso interesante de parar la recursividad y esto es porque por casualidad, qué sé yo, hemos encontrado al elemento en la posición de la mitad, ¿ya? Y se daría siempre y cuando el elemento pertenezca a la colección. Tarde o temprano lo va a encontrar. La diferencia, fíjense, entre la búsqueda secuencial y la binaria es la cantidad de comparaciones que se hace para encontrar un resultado correcto. En la búsqueda secuencial, lo peor que te puede suceder es hacer n comparaciones. En cambio, acá no. Ya con 10 elementos, ¿cuántas comparaciones máximo hicimos? 4. ¿Ya? Y de todas maneras, la solución es correcta. Por lo tanto, formalizamos. Yo le digo, cuando ini es menor o igual a fin, dice que mi problema es complicado. Yo tengo 3 maneras de resolver el problema de buscar X en el rango ini hasta fin, ¿ya? Va a ser, dice, el buscar X en el rango ini fin, va a ser equivalente a ir a buscar X en el rango ini hasta la mitad menos 1, cuando resulta que X sea absolutamente menor que el elemento que vive en la mitad de la colección. La otra opción, decimos, buscar X en el rango ini-fin es equivalente a ir a buscar X en el rango desde la mitad más 1 hasta fin. ¿Cuándo? Cuando X es absolutamente mayor al elemento que vive en la posición mitad de la colección. Y la tercera dice, ¿no? Buscar el elemento X en el rango ini-fin es true categóricamente cuando resulta que el elemento X es exactamente igual al elemento que vive en la mitad de la colección. Fíjense, estas 3 definiciones se da cuando tenemos espacio de búsqueda. Cuando todavía tenemos espacio de búsqueda se considera que está difícil. Y a pesar de eso, hay un caso especial y es cuando se cumple esta condición que nosotros podemos decir que el resultado es simple, ¿no es cierto? Que me va a responder true. ¿Cuál sería el caso fácil? El caso fácil sería cuando nosotros ya no tenemos espacio de búsqueda donde buscar. Entonces ahí categóricamente buscar X en este no espacio sería falso, ¿ya? Esa es la definición, fíjense, recursiva de la famosa búsqueda binaria, que es la búsqueda bajo condición de tener los elementos de la colección donde buscar ordenados ascendentemente o en algún orden, más efectiva que existe hasta el momento. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué tenemos que charlar aquí? Ini y fin me denota el tamaño de la colección.
Entonces, INI y FIN están condicionados a representar el tamaño de la colección y pueden caminar, fíjense, entre valores desde 0 inclusive hasta valores que son el tamaño de la colección más 1. ¿Por qué? Porque vamos a ir cambiando, ¿no es cierto? Mitad más 1, mitad menos 1. Y eso probablemente me genere un 0 o un tamaño de la colección más 1. ¿Ya? ¿Qué otra condición importante, no negociable, tiene la técnica de búsqueda binaria? Es esta. Te dice que para todo elemento iésimo de la colección y para todo elemento jésimo de la colección, donde i es menor que j, entonces el elemento iésimo es menor o igual al elemento jésimo. ¿Qué te está diciendo esta condición? Que los elementos en el espacio de búsqueda están ordenados por contenido. ¿Ya? ¿Qué más tenemos que decir aquí? A ver, bueno, aquí mi INI entonces ya está, sus condiciones ya están dadas por estas, mi FIN también. ¿Y qué vendría a ser la mitad? La mitad dentro de este contexto vendría a ser el resultado de evaluar esta expresión. ¿Está bien? Entonces sería INI más FIN dividido entre 2. Eso me va a dar la posición del elemento de la mitad del rango comprendido entre INI y FIN cuando INI es menor o igual a FIN. Esa es la famosa búsqueda binaria. ¿Ya? Les dejo de tarea para ustedes que vayan a hacer las implementaciones de estas dos técnicas de búsqueda. Una que es la más lenta, le llamaremos, la que tiene más comparaciones, pero también es la más abierta en el sentido de que no requiere que haya condiciones especiales sobre la colección. Y la otra, que esta búsqueda binaria, es una de las más rápidas. En realidad es la más rápida búsqueda, pero que para que sea rápida se requiere de condiciones sobre el espacio de búsqueda. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Sí, existen otros. Hay la búsqueda secuencial acotada, se llama, que también tiene alguna restricción sobre la colección de datos. Ya hay otras que son las búsquedas repetidas. Por ejemplo, ¿qué pasa si te dicen, quiero encontrar todas las instancias del 4 en la colección? Entonces, la búsqueda binaria, fíjense que te busca. Te busca si es que el 4 existe en la colección. Pero si es que tú quisieras buscar todos los elementos 4 que existen en la colección, entonces probablemente, aparte de definir, si tú lo encontraste, probablemente aquí tendrías que ir a buscar en un rango que no sabes cuánto está o cómo está acotado, hacia la izquierda y hacia la derecha para encontrar todos las ocurrencias. ¿De acuerdo? Y en la secuencial también. ¿Cómo hemos pensado la secuencial? Si existe, termina y ya no busca, ¿correcto? Pero si quisiéramos todas las ocurrencias, tendríamos una búsqueda secuencial. Es perfecto, fíjense, para hacer una búsqueda de todas las ocurrencias. Y ahí sí o sí, tendríamos que barrer todo el espacio de búsqueda. No hay demasiadas variedades a excepción de las que les he dicho. Y una más, que es la secuencial acotada, que tiene como base el orden ya de los elementos de la colección. ¿De acuerdo? Ok, entonces se los dejo como tareita para que ustedes vayan a implementar estas técnicas de búsqueda, que ya en la mayoría han hecho, sobre todo búsqueda secuencial en Intro a la Progra, sobre todo cuando trabajas arreglos y demás. Sí, la búsqueda binaria sí. La búsqueda binaria sí o sí desde la mitad. Ese es el detalle del éxito y de la velocidad de esta búsqueda.
¿Ya? Entonces, el buscar en la mitad, ese es el detalle, porque tú entras a la mitad y eso te va a dividir tu espacio de búsqueda, en donde puede estar o donde no puede estar el dato, ¿de acuerdo? Si es que no lo encuentras en la mitad. Eso es muy interesante. Obviamente, se toma cualquiera, ya sea el mitad abajo, mitad arriba, lo que no jamás tienes que olvidarte es de ningún dato, ¿no? Incluso si quisiera, fíjense, se puede partir en 3 el arreglo o la colección, ¿cierto? Podrías decir, podrías tener 3 puntos, 4 puntos, pero al final sigue siendo lo mismo porque tendrías que ir preguntando 3 veces. Por ejemplo, si tú partes tu rango en 3 zonas, tendrías 2 lugares donde preguntar, ¿no es cierto? Si X es este, entonces ya no buscas, pero si X es este, ya no buscas. Pero si X es menor que este, entonces todito este rango lo botas y aquí haces lo mismo. Pero si es mayor, tienes que ir a averiguar si es mayor que este o es menor que este. Si es menor que este, entonces este es el rango, pero si es mayor, todo esto botas y buscas acá. Pero la estrategia, les cuento que el dividir la colección en más porciones que 2 no va a mejorar demasiado la búsqueda, ¿ya? Porque a la larga, mientras más particiones, más preguntas también vas a tener que hacer para decidir en qué lugar de la colección vas a ir a buscar. ¿Estamos de acuerdo? Siempre, ¿ya? Siempre, Erwin, en la búsqueda binaria, esa es una condición. Fíjense, esto que está escrito aquí en rojo, que lo tengo acá, esto, es no negociable, ¿ya? Son condiciones sobre las cuales este procedimiento o esta técnica de búsqueda es correcta. Si tú no aseguras que los elementos de la colección están ordenados, entonces no va a funcionar tu búsqueda binaria. A ver, todas las tareas que van a ir con BPL, LBP, Laboratorio Virtual de Programación, la mayoría tiene mínimo 3 casos. 4 casos algunos, ¿ya? Entonces, tienen que fijarse bien en lo que dice y qué restricciones tiene. Probablemente no estás o estás poniéndole alguna restricción que en el problema no está explícita. Ya, pero si digamos te has sacado 5, pero te has sacado un error en tiempo de ejecución que tienes acceso, tienen que aprender a leer los errores también. He estado viendo que ya han mandado tareas y a algunos les genera un error de ejecución. Solamente les pasa un caso y en el segundo caso genera un error de ejecución. Hay que saber leer el error, ¿de acuerdo? ¿Qué estará pasando? Y hay un casito bien particular. O sea, no les voy a dar los casos de entrada porque eso sería medio tramposo, ¿verdad? Porque podrían hacer un if then else y luego decir, sí, la entrada es esta, entonces mi salida es esta, sí podrían programar. Y lo que yo quiero es que sea en formato general. Pero a ver, la tarea 24, a ver, pónganse a pensar y prueben su algoritmo si funciona para la cadena vacía y me cuentan. No recuerdo hasta cuándo es el cierre de la tarea, Andrea. Hasta el miércoles. Entonces sí puedes modificar. O sea, ves nomás tu lista de entregas y le puedes modificar el código. Sí, editas tu código, le dices donde te pide editar, ¿no es cierto? Ahí vas, le editas y te va a permitir ver qué es lo que has subido. Entonces, si vienes aquí a tu tarea BPL, ¿dónde está? Por ejemplo, no sé si era esta, me dice, ¿no? Vienes aquí, tarea puntuada, le dice lista de entregas, agarras, y bueno, a ver, voy a entrar en alguno de ustedes, ¿no? Viernes, le digo, y aquí le digo, fíjense, editar. Esto te va a salir editar. Editas y arreglas. Y lo vuelves a compilar, ¿no es cierto? Cuando edites aquí,
Está lento, ¿no? La red, súper lenta la red. Entonces editas y cuando vuelvas a grabar tu código, le dices aquí evaluar y te va a generar. Ahora acá él, ¿cuánto tiene? Fíjense, él tiene solo 5 puntos. Él, por ejemplo, tiene un problema en ejecución. Fíjense acá en ejecución y aquí le sale, exception, error. Tiene un error en tiempo de ejecución. ¿Ya? Esto. Bien. Tienen hasta el miércoles entonces para arreglar. ¿Alguna duda respecto a las técnicas de búsqueda? Todo buen programador tiene que saber qué es la búsqueda binaria. Cultura general, les repito ya. Y obvio, la búsqueda secuencial, todo el mundo la sabe hacer. Ya es la búsqueda más inocente que existe. Cuando te piden buscar algo en una colección, bueno, uno por uno vas a ir a preguntar, ¿correcto? A menos que puedas sacarle algún beneficio, alguna información adicional o restricción que tengas. Bien, continuamos. El otro proceso que es bien interesante viene a ser el ordenamiento o la ordenación. Antes de pasar a la ordenación, entonces redundaremos o cerraremos este tema de la búsqueda y se dice, ¿no es cierto?, que la búsqueda es tan complicada como el tamaño del espacio de búsqueda, ¿cierto? Mientras más grande es el espacio de búsqueda, probablemente más comparaciones para buscar. ¿Ya? Entonces, mientras más comparaciones, más complicado, mientras más grande, más complicado, y mientras se reduzcan más las comparaciones, se supone que tu pensamiento es mejor. ¿Se dan cuenta? Estás mejorando tu estrategia de solución. Siempre pensar que cuando se programa, tienes un problema, presentas una alternativa de solución y siempre deberías tener otra alternativa de solución que esté buscando mejorar la que ya tenías planteada. Ya siempre eso debería ser todo informático o programador. Siempre deberías estar con un ojo a otro lado y pensando que siempre es posible, probablemente, encontrar una alternativa mejor. Obviamente, también puedes encontrar alternativas peores, siempre es posible. ¿Ya? Bien, el siguiente proceso que vamos a estudiar hoy día es el de ordenamiento, que viene a ser un problema un poco más complejo que la búsqueda. El ordenamiento es una tarea que consiste en poner o encontrar un nuevo orden de un conjunto de datos que respete algún orden preestablecido o alguna relación de orden preestablecida. Entonces, tener una colección de datos y reubicar o colocar de otra manera esta colección de datos, eso es ordenar, ¿ya? Y es complicado. Por lo tanto, obviamente, ustedes, por el criterio común que tienen, y lógicamente, ya se han debido poner a pensar que para ordenar y para poder saber en qué lugar o a qué lugar le corresponde a cada dato, necesitas hacer comparaciones, ¿correcto? Entonces, para que podamos ordenar una colección de datos, hay que comparar. Y para que nosotros podamos comparar los datos, para poderlos relacionar en un orden específico, estos datos tienen que establecer entre ellos una relación de orden. ¿Ya? No se puede ordenar datos que no establecen relaciones de orden, eso es obvio. ¿Ya? Y eso, cosas que nosotros tenemos que aprender. Algunos de ustedes es probable que en Intro a la Program hayan visto este método de ordenamiento que se llama la burbuja, ¿no? Los estudiantes que han aprobado conmigo, pues no lo vemos, no vemos esto en Intro a la Program, porque no lo veo necesario, a menos que realmente lo requiera, ¿ya?
Pero en muchos casos lo ven porque es, como les decía hace un momento, el saber ordenar es también cultura general de todo desarrollador de programa. Vamos a ver hoy dos métodos de ordenamiento. A diferencia de las técnicas de búsqueda, en el ordenamiento hay mayor variedad, ¿ya? Sí, es el ordenamiento por la burbuja. Ese es. ¿En qué consiste este ordenamiento por la burbuja? Consiste en ubicar los elementos uno a uno. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace este ordenamiento? La primera vez va a ubicar el elemento más pequeñito en su lugar. Si queremos nosotros ordenar ascendentemente, entonces en la posición 1, ¿quién debería venir? Debería venir el elemento más chiquitito, ¿cierto? De toda la colección. Eso es lo que va a hacer. Entonces, va a ir ubicando uno a uno los elementos a medida que se vaya requiriendo ubicar cada uno de ellos. Entonces, la primera vez que vamos a poner el más chiquitito, la segunda vez que vamos a poner el segundo más chico que tenemos en la colección, la tercera vez el tercero más chico y así sucesivamente. ¿Cómo funciona entonces el método de la burbuja? La burbuja es una estrategia de solución para ordenar sumamente segura, no te puede fallar. ¿Por qué? Porque lo que hace es asegurarse que realmente, si tú te aseguras, ¿no es cierto?, que realmente el menor de los elementos se va a ir a ubicar en la primera posición, porque te vas a asegurar de compararlo con todos. Entonces, para que te asegures esa comparación con todos, el método de la burbuja va a arrastrar, va a empujar, fíjense, la burbuja más liviana de derecha hacia izquierda. Entonces, considerando que a la izquierda está tu posición 1, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llevar desde la derecha hacia la izquierda el elemento más chiquitito. Y para ello, vamos a hacer todas las comparaciones. Entonces, empezamos arrastrando el elemento 1. 1 es menor que 11, sí. Entonces, lo llevamos, cambiamos, ¿no es cierto? Entonces, lo estamos llevando hacia la izquierda al más chiquitito. 1 es menor que 5, sí, me dice, entonces lo arrastramos de nuevo. ¿Cómo quedaría mi colección? Así. Seguimos. 1 es menor que 9, sí. Entonces lo arrastramos hacia la izquierda. Vamos. 1 es menor que 7, sí. Seguimos arrastrando. 1 menor que 3, sí. Lo arrastramos. 1 menor que 10, sí. Entonces lo seguimos moviendo hacia la izquierda. 1 menor que 8, sí, entonces lo seguimos moviendo. 1 menor que 2, sí, lo seguimos moviendo. 1 menor que 4, sí, y lo movemos. Fíjense, ¿qué hemos hecho? Hemos agarrado al elemento más chico de la colección y lo hemos arrastrado por toda la colección hasta el lugar que le corresponde. Una vez que hemos terminado, ¿qué podemos nosotros asegurar? Fíjense que este elemento ya está en su lugar, ¿cierto? Este es el más chico de los elementos de toda la colección. De manera certera, eso no es cuestionable, porque la estrategia que se ha utilizado para asegurar esta aseveración es comparar con el resto. Entonces, si hemos comparado con el resto, obviamente este es el menor. No me ha quedado ni uno de los elementos para verificar si alguno le ganaba en ser el menor. ¿Cuántas comparaciones se han hecho para ubicar este elemento menor de 10? ¿10 comparaciones o 9? 9. ¿Y cuántos intercambios hemos hecho? A eso se llama reubicar, reposicionar. ¿Cuántas? 9. También, ¿verdad? ¿Cierto? 9 reubicaciones, 9 comparaciones. ¿Está bien? Entonces, fíjense, si para ubicar el menor elemento de 10 elementos he hecho 9 reubicaciones,
Imagínense si yo quisiera ubicar el menor elemento de 80,000 datos. ¿Cuántas comparaciones haría? Eso. Y si mi mala suerte resulta que el menor elemento está inclinado hacia la derecha, es decir, es el último elemento, yo a ese mi menor lo voy a llevar por todas las celdas de mi colección, ¿cierto? Le voy a hacer pasear por todo el espacio de orden, ¿ya? Por las, entonces, ¿cuántas? 79,999. Falta un 9 ahí, Jael, ¿correcto? Bien. Ahora, fíjense, ¿qué es lo siguiente que hace la burbuja? Una vez que hemos identificado al elemento más chico, entonces mi tarea es ir a ubicar al elemento segundo más chico, ¿ya? Y hacemos lo mismo, fíjense. Esta área que nosotros tenemos en color tumbo, esta área está desordenada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ordenar. ¿Qué elemento ya está ordenado? Este. ¿Cierto? Este ya no lo tocamos. Este ya se considera ordenado. Pero toda esta área medio anaranjadita que tienen de otro color, esa todavía está en desorden. Y se hace la misma estrategia. Fíjense, vamos a agarrar y de derecha a izquierda vamos a arrastrar a su posición, que en este caso sería la 2, al menor de esta colección que está pintada en color salmón. Salmón en mi máquina. ¿De acuerdo? Comparamos y lo que hacemos es ver si es que hay un swap. No hay swap, comparamos, swapeamos, comparamos, swapeamos, comparamos, no swapeamos, comparamos, swapeamos, comparamos, intercambiamos, no intercambiamos, intercambiamos. ¿Correcto? Ni bien hacemos eso, fíjense, acabo de encontrar mi segundo menor. Nuevamente, en esta ocasión, este 2, fíjense, es el menor de la colección que estaba en color salmón, ¿ya? Que tenía ¿cuántos elementos? 9 elementos. Por lo tanto, para poder ubicar este elemento en su lugar, hemos hecho 8 comparaciones y en el peor de los casos haría 8 intercambios. En esta ocasión hemos hecho menos intercambios que la primera vez, pero eso es una casualidad, ¿correcto? Eso va a depender de cuán desordenado o dónde están los elementos en la colección, que por supuesto cuando tú programas no sabes dónde están. Es por esa razón que te piden ordenar, ¿ya? ¿Qué podemos decir de la colección verde, la que está pintada en verde? ¿Qué se puede decir? ¿Cómo está la colección verde? Esa que está, esa zona pintada de verde, desordenada. ¿Qué otra cosa también podemos decir de esa colección verde? Que tiene menos elementos, ¿correcto? Correcto. Sí, entonces, exacto. Eso es un poco más fácil o es un poco menos difícil, así le diremos, ¿de acuerdo? Un poco menos complicado. Entonces, mi tarea que se va a reducir, fíjense, a ordenar eso. Dices, pero ya, ¿para qué lo vuelvo a hacer? Ya lo hice 2 veces, ¿correcto? Ya para mí es suficiente haber entendido la estrategia. Entonces yo puedo asumir, fíjense, que esa zona verde está correctamente ordenada con la estrategia que hemos hecho. Por lo tanto, es completamente fácil ahora sistematizar o esquematizar una alternativa de solución para ordenar por la burbuja una colección de n elementos. Sumamente sencilla, ¿ya? Entonces vendría así, te dice, quiero ordenar una secuencia de n elementos. En este caso, mis n elementos los vamos a manejar como un rango, ya desde el inicio hasta el fin. Entonces, ¿a qué se reduce mi estrategia? A ver, la estrategia la he repetido 2 veces, ¿ya? La estrategia consistía de 2 pasos.
El primer paso, ¿en qué consistía? En ubicar el mínimo de esa secuencia desde línea al fin. ¿Y en qué consistía? En arrastrar desde la frontera final hasta esta posición inicial al menor de los elementos. Y para eso tenía que hacer tantas comparaciones y o intercambios como sea necesario. Una vez que nosotros ubicamos al menor de esta secuencia en el umbral ini-fin, entonces la celda ini, fíjense, ya está ordenada por definición. ¿Qué sabemos? Que la secuencia en el rango ini más 1 hasta fin todavía no está ordenada. Pero vamos a aplicar la misma estrategia. Y ese problema nosotros ya lo sabemos resolver. Vamos a suponer que se llama ordenar la misma secuencia, pero a diferencia de agarrar todo el rango, vamos a agarrar un rango desde ini más 1 hasta fin. ¿Listo? Hecho. ¿Cuándo se daría esto? Cuando mi ini es absolutamente menor a fin. ¿Cuándo es fácil ordenar? Cuando resulta que yo tengo una secuencia que tiene exactamente un elemento. ¿Y eso cuándo se da? Cuando mi ini es igual a fin. Entonces, si es que mi ini es igual a fin, hacemos nada. Resulta que mi secuencia ya está ordenada. ¿Qué tenemos que decir respecto a ini a fin? Ini resulta ser un dato que va a caminar desde 1 hasta menor o igual a la secuencia, la cantidad de elementos de la secuencia. Y fin, que va a representar, siempre va a representar el tamaño de la secuencia. ¿Ya? ¿Quién se va moviendo? Fíjense, ini, ¿cierto? Vamos achicando mi espacio de orden de izquierda a derecha. Muy bien, esa sería la estrategia. Entonces, repetimos. Para ordenar por la burbuja, cuando la cosa está difícil, básicamente consiste en hacer dos pasos en este orden. El primer paso es ubicar el enésimo o iésimo menor de la colección, ¿cierto? Lo ponemos en la iésima posición. Y luego asumimos que desde la i más 1 hasta al final de la colección no está ordenado, por lo tanto, ¿qué hacemos? Ordenamos. Y listo. Ya está. Recursividad. ¿Ya? Obviamente, el ubicar el elemento mínimo de una secuencia, dado que tenemos el índice i y n, este es el final de la secuencia, va a ser básicamente hacer un swap de los elementos en la secuencia del elemento n y n-1 y seguir intentando ubicar los elementos de la secuencia hasta la celda i, dado que nosotros ya reducimos nuestro espacio de caminata, ¿no es cierto? Aquí, si mi enésimo elemento, el que está a la derecha, más a la derecha, requiere hacer un swap, un intercambio, ¿es por qué? Porque el elemento de la enésima posición resulta que es menor al elemento de la n-1 posición. Ahí swapeamos y luego seguimos intentando hacer caminar a nuestro elemento menor hasta la celda i. ¿Qué es la otra opción? ¿Qué pasa si es que el elemento de la enésima posición no es menor al elemento de la n más 1 posición, sino es mayor o igual? Entonces, ¿qué hacemos? Solamente no hacemos el swap y seguimos intentando ubicar, ¿no es cierto? Llevando mi mínimo hacia la izquierda, hacia ahí. ¿Cuándo hacemos nada y cuándo ya hemos terminado de ubicar? Cuando resulta que en algún momento n va a ser igual a i. ¿Ya? ¿Listo? Ahí ya tienen los dos procesos que ya están definidos de manera recursiva. Por lo tanto, lo único que les toca hacer a ustedes, ¿qué cosa es? Traducir al lenguaje de programación. ¿Alguna consulta? ¿Nada? Muy bien, seguiremos con ¿ya? Este es el famoso método de ordenamiento que se llama Merge Sort. Y este es uno de los ejemplos más importantes que tiene la estrategia Divide para Vencer. Este realmente es un calco de la definición de la estrategia Divide para Vencer.
¿Cómo funciona la estrategia? Misma idea. Tenemos un conjunto de datos que probablemente están desordenados, que contienen datos que establecen relaciones de orden entre sí, ¿ya? Y lo que nosotros queremos hacer es encontrar una nueva ubicación de estos elementos de tal manera que se cumpla un orden preestablecido. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Fíjense, sabemos que a más grande la colección, más complicado la reubicación. ¿Ya? El reubicar un elemento dentro de lo que es una colección es costosito porque no tenemos que tener pérdida de información. Por lo tanto, hay que tratar de evitar lo más que se pueda, si es que es posible, las reubicaciones innecesarias. Fíjense que en la burbuja, a ese mi elemento que era el primero, ¿no es cierto? Cuando hemos ubicado el primer elemento, el más pequeño, la primera vez, justo mi elemento más chico estaba más hacia la derecha y he hecho pasear a mi elemento menor por todas las celdas de la colección. ¿Y eso qué significa? Que tiene que haber reubicaciones y eso es costoso. En este caso, fíjense, el ordenamiento por mezcla trata de evitar estas reubicaciones y la única vez que va a reubicar es que, ni siquiera reubicar, va a ubicar en el orden que le compete, ¿ya? Para ello, entonces, ¿qué es lo que hace? Supongamos que tenemos esa colección, ¿ya? Lo que hace es agarrar y divide esta colección en dos partes, lo más equilibradas posible, ¿ya? La parte 1, que es la colección 1, y la parte 2, que es la colección 2. Ahora, ¿cómo divide? No importa. La cosa es que agarra de los n elementos, n medios por aquí, los otros n medios por ahí. Si tú me dices, ¿pero qué pasa si n es impar? No importa. Entonces, techo en un lado y piso en el otro lado. ¿De acuerdo? Pero hay que tratar de equilibrar. A lo sumo, las colecciones, ¿cuánto de diferencia van a tener en cantidad de elementos? 1. Nunca van a tener más de 1. Y hay que tratar de equilibrar. Una vez que nosotros tenemos esta división, decimos, ordenar este conjunto de datos difíciles. ¿No? Pero ¿qué pasa si nosotros partimos esta colección en estas dos versiones? Ustedes podrán ver que evidentemente esta colección es muchísimo menos compleja que la colección original. Entonces, si nosotros supusiéramos, ¿de acuerdo? Premisa inductiva o hipótesis inductiva, de que esta colección de 5 elementos ya se sabe ordenar de manera correcta, entonces es también correcto decir que esta otra colección de 5 elementos, no importa los datos que tenga, también se sabe ordenar de manera correcta, ¿cierto? Puedo lanzar esa hipótesis. Y una vez que yo digo que estas colecciones se saben ordenar, resulta que después de ordenar, fíjense esta colección 1 cómo debería quedar, 2, 3, 4, 8, 10. Y esta colección 2 cómo debería quedar, 1, 5, 7, 9, 11. ¿Correcto? Para poder conseguir la colección original, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar estos dos y vamos a mezclar. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a mezclar? En orden, ¿cierto? Entonces yo agarro, comparo el 2 y el 1. ¿Cuál va a ir primero? El 1. ¿De acuerdo? Luego le digo entre el 2 y el 5, ¿quién va a ir primero? El 2. Luego le digo entre el 3 y el 5, ¿quién va a ir primero? El 3. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos ubicando, ¿ya? Y eso es mucho más fácil o es menos costoso que hacer swap y hacer pasear a mis números por todos los lugares de la colección, cosa que hace la burbuja. ¿Estamos de acuerdo? Famoso merge sort, que básicamente, como les decía, es un representante de los más importantes en la estrategia divide para vencer. Divide, conquista y combina. Listo. Acaba de hacer un divide para vencer. ¿Ya? Vamos a entender un poquito cómo funciona esto. Vamos a ir haciendo por un ala. Te dice, vamos a dividir la colección, supongamos esta, es de 5 elementos. Estos 5 elementos siguen siendo complicados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir en 2 zonas. ¿Correcto? Esta zona. Esta zona sigue siendo complicada, por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir a su vez en 2 zonas, ¿cierto? Entonces, esas 2 zonas, la primera zona, ¿quién es? 4. Fíjense,
Esta colección, ¿cuántos elementos tiene? Exactamente uno. Entonces, cuando tiene un solo elemento la colección, se supone que ya está ordenado. No tengo que hacer más nada. Fíjense, ya está ordenado. Acabo de ordenar. ¿Ya? Lo siguiente que tenemos que hacer es ir con la segunda parte de la colección. 2. ¿Cuántos elementos tiene? 1. Entonces, ese ya, por defecto, ¿cómo está? Ordenado. Listo, ordenado. Que ya tengo, por un lado tengo al 4 ordenado, por el otro lado tengo al 2 ordenado, y lo siguiente que se hace es, ¿qué cosa? Mezclar, ¿cierto? Mezclamos, y fíjense, yo ya tengo la colección 4-2 ordenada, ¿sí? Una vez que tengo la colección 4-2 ordenada, mi trabajo ahora es ordenar la colección 8-10-3. De la misma manera, 8-10-3 difícil, vamos a dividir en dos zonas, una zona que es el 8, que ya tiene un elemento, ya está ordenado, hemos terminado, y la otra zona que es 10-3. 10-3, fíjense, se va a dividir a su vez en dos zonas, uno que es la 10, que tiene un elemento, ya está ordenado, entonces ya hemos terminado de ordenar el 10, y la otra zona que es el 3. Ordenamos, ya está ordenado, que es el 3. Una vez que terminamos de ordenar una parte y otra parte, ¿qué es lo que hacemos? Mezclamos. Por lo tanto, yo ya tengo ordenada esta parte, que era 10-3, ahora ya es 3-10. Esta parte ya está ordenada, esta ya está ordenada, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Mezclamos. Entonces, el 3 viene aquí, el 8 aquí, el 10 aquí, por lo tanto, toda esta área ya está ordenada. Hemos ordenado esta, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Mezclamos, ¿cierto? Y acabamos de ordenar esta parte. ¿Entendido? Se hace lo mismo para esta otra parte. Fíjense, luego que terminemos de esta, arrancamos con esta parte y así funciona el merge sort. Una vez que terminas de ordenar, el espacio local se elimina y esas cosas que nosotros sí hemos visto en unas corridas de escritorio que se habían hecho a las primeras clases de recursividad. ¿Ya? Famoso merge sort. Lo mismo procedimiento se haría con esta parte. Y con mucho entusiasmo, al terminar, la colección estaría ordenada y luego, ¿qué tenemos que hacer? Un merge, ¿cierto? Hacemos una mezcla y tenemos la colección ordenada. Muy bien. Su tarea es definirla de forma recursiva el merge sort e irlo a implementar y luego charlamos. Es muy bueno que implementen recursividad. ¿Alguna consulta? Cultura general, también les cuento el merge sort. Si te jactas de saber recursividad y no sabes las torres de Hanoi, no sabes el factorial, no sabes MCD, la serie de Ackermann, permutaciones, merge sort, o sea, ¿de qué estamos hablando? Correcto, es cultura general. Sí, la mezcla hay que decir. De hecho, la parte de la división también, ¿cierto? El dividir en el merge sort, hay varias estrategias. Una es agarrar mitad, otra es distribuir los impares por aquí, los pares por allá, o sea, las posiciones, ¿no? No los elementos. Al dividir es un proceso que tienes que analizar y el merge es básicamente hacer esto. Y todito tiene que ser recursivo. Ya, entonces el merge sort, fíjense que dice, divide, ordena y mezcla. ¿Ya? Eso te dice el merge sort. Divide en parte 1, en parte 2. Ordena parte 1, ordena parte 2. Y mezcla parte 1 y parte 2 para obtener tu resultado total. Eso básicamente es el merge sort. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Esto se los voy a subir mañana. Mañana en la noche va a estar esto subido para que lo puedan trabajar. Mientras tanto, vayan haciendo, sus compañeros auxiliares me tenían que mandar algunas cosas para la práctica, pero si no me mandan hasta hoy día a las 6, se los voy a publicar la práctica tal como está.
¿Ya? Muy bien, vayan a practicar, jóvenes, de aquí a 2 semanas creo que es su examen. Nos falta solamente un tema para terminar lo que es recursividad, que viene a ser backtracking. Y con eso ya estarían listos para el primer parcial. Entonces, la próxima semana, ¿qué es lo que vamos a hacer? En las 4 clases que tengo de elementos vamos a hacer ejercicios, prácticas, y un buen programador se hace practicando. ¿Y a qué se llama qué se llama el archivo que has subido, William? ¿Qué se llama el archivo que has subido? Tiene que tener el mismo nombre que te dice en la característica. Tiene que llamarse recurrente.java. Si no se llama así, no va a compilar, porque tiene un motor automático el Moodle que va a ir a buscar ese archivo. Entonces no está encontrando ese archivo, lo has debido subir con otro nombre. ¿26 qué fecha es? A ver, vamos a chequear. Ya, si dice 26, es 26, pues chicos. Eso quiere decir que tenemos solamente 0 clases de prácticas. Vamos a chequear. Lunes 28. ¿Hoy qué día es? Hoy día es 19. 19 más 7. Ah, no, eso es lunes 26, sí, es la próxima semana. Sí, está bien. Es el próximo lunes. Lunes próximo, correcto. Yo me he confundido. No lo pusimos al siguiente lunes porque es feriado, ¿cierto? Es 2 de noviembre, entonces para no hacernos líos, preferimos poner los 26. Y si lo poníamos a la siguiente semana, según calendario académico, ya estábamos fuera de cronograma. ¿De acuerdo? Vayan a practicar. Voy a hablar con los otros docentes para ver cómo estamos en el avance y tal vez el lunes lo dedique a practicar. Diré mentira, el lunes es el examen. El jueves lo dedique a practicar. ¿De acuerdo? Bueno, hasta el día jueves, jóvenes.